El escritor Franz Kafka publicó en 1915 un libro traducido literalmente del alemán. Su traducción sería La transformación, pero se tradujo al castellano con un título mucho más comercial, que es La metamorfosis. Este relato narra la historia de un comerciante de telas llamado Gregorio Samsa, el cual un día se despierta en su habitación, en su cama, convertido en un insecto gigante parecido a una cucaracha. El libro nos cuenta las penurias de esta transformación, no solo en este hombre, sino en su familia, y llega un momento, estas penurias, que al final del libro, este hombre transformado en insecto decide dejar de comer hasta morir, y un día entra una criada en el cuarto, ve al bicho muerto y lo tira a la basura. No le vino muy bien la metamorfosis a este Gregorio Samsa. En el libro de Habacuc también vemos entre el capítulo 1 y el capítulo 3 una metamorfosis. Vemos una transformación, en este caso, del propio profeta Habacuc. Habacuc se iba a enfrentar a penurias, a situaciones difíciles, incluso más difíciles que las de este comerciante de telas del libro de Kafka. Pero al final del libro, Habacuc, lejos de abandonarse a sí mismo hasta morir frente a la situación tan terrible que le venía encima, esta metamorfosis, esta transformación que sufre, le lleva al gozo, le lleva a la esperanza y le lleva a una confianza que únicamente pueden ser halladas en Dios. La metamorfosis de Habacuc le lleva al profeta a una vida de contentamiento basado en la gracia y en la provisión que solo se encuentra en Dios. Me gustaría que me acompañaseis al capítulo 3 de Habacuc. Hoy terminaremos este libro y leeremos desde el versículo 16 hasta el final, hasta el 19. Habacuc, capítulo 3, dice el versículo 16: Oí. Habacuc está oyendo lo que Dios ha dicho y dice: oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brote, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque las ovejas sean quitadas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Para el director del coro, con mis instrumentos de cuerda. Si recordáis, en la última predicación, cuando empezamos el capítulo 3, vimos que este capítulo era una oración cantada del profeta. El versículo 1 comienza diciendo: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, dice la Reina Valera, o en tono de Sigionot. Y ahora termina el versículo 19 diciendo: para el director del coro, para el jefe de los cantores, dice la Reina Valera, con mis instrumentos de cuerda. Era una oración que se levanta al Señor para ser cantada al Señor. Y en la última ocasión dividimos este cántico de alabanza, esta oración de alabanza, en tres partes, de las cuales vimos las dos primeras. Si os recordáis, el versículo 2 vemos un cántico de oración rogando a Dios por su misericordia. Eso lo vimos en la anterior ocasión. También vimos en la anterior ocasión, versículos 3 al 15, un cántico de oración recordando cómo Dios cuidó de su pueblo en el pasado. Y esta noche vamos a concluir viendo la última parte de esta oración cantada, un cántico de oración expresado en un contentamiento basado en la gracia y la provisión de Dios. Un cántico de oración expresado en un contentamiento basado en la gracia y la provisión de Dios, versículos 16 al 19 que acabamos de leer. Dice el versículo 16: oí, se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios,
entra podredumbre en mi hueso y tiemblo donde estoy. Aquí vemos el primer cambio en la metamorfosis de Habacuc. Porque si os acordáis, en el capítulo 1 Habacuc empieza haciendo unas preguntas a Dios. Él pregunta: ¿qué es lo que pasa? Que tu nación, el pueblo de Judá, está pecando, campa a sus anchas impíamente y tú no haces nada. Pero Dios le responde: no solo no estoy impasible ante la situación, sino que voy a castigar con juicio la maldad de Judá. ¿Y cuál es la respuesta de Habacuc ante la respuesta de Dios? Porque Dios le dice: voy a usar a los caldeos para juzgar a la nación de Judá. Habacuc le responde: Señor, he pedido que hagas algo con la impiedad de tu pueblo, pero te has pasado 3 pueblos. La herramienta que vas a usar creo que es demasiado exagerada. Vas a mandar a los caldeos, que son mucho más impíos que los de Judá, que sí, que están pecando, pero que no son tan malos. Pero Dios le vuelve a responder. Habacuc empieza a meditar en las perfecciones de Dios, en los atributos de Dios. Él sabe que si alguien está equivocado en la conversación es él, no su Dios. Y empieza a meditar en la santidad de Dios, en la justicia de Dios, y se da cuenta que Dios es justo. Y que Dios va a juzgar justamente tanto a Judá como a los caldeos. Habacuc sabe que Dios es soberano, que Dios es justo, que Dios hace todo de forma perfecta, en su manera y en sus tiempos, no según la sabiduría humana imperfecta. Y mientras más medita Habacuc en su Dios, mientras más conoce a Dios, no le queda otra de que rendirse ante la majestad de Dios. Y su queja se transforma en una oración de alabanza. La metamorfosis está teniendo lugar en el corazón de Habacuc. Habacuc sigue profundizando en el conocimiento de Dios, meditando en las maravillas que Dios ha hecho en el pasado cuidando de los suyos, desde que el pueblo salió desde Egipto hasta cómo los cuidó por el desierto y entrar en la tierra prometida. Medita en los milagros que Dios ha hecho. Entiende que nada escapa del control de Dios. Pero Habacuc tiembla, Habacuc se estremece ante el decreto soberano de Dios. Dice que el temor de lo que ha oído que va a pasar le cala hasta los huesos, porque sabe que Dios es fiel y que Dios va a cumplir lo que ha dicho. Los caldeos van a arrasar con la nación, pero su corazón ha sido transformado. ¿Cómo sabemos esto? El texto nos lo aclara, y me gustaría que hicieseis un esfuerzo y tratéis de imaginar que nunca habéis leído Habacuc, ni lo habéis escuchado. Os lo leo por primera vez y os digo, versículo 16, el profeta está diciendo: oí, se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Y ahora os pido, terminad la frase. Se estremecieron mis entrañas, temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos, tiemblo donde estoy. Nuestra lógica terminaría la frase de manera trágica, como este insecto gigante que se abandona a sí mismo hasta dejarse morir. Pero como digo, el corazón de Habacuc ha sido transformado por la palabra de Dios. Y ante este temor de la certeza que le viene encima, sigue diciendo: tranquilo, espero. Tranquilo espero ¿el qué? El día de angustia. Tranquilo espero el pueblo que se levantará para invadirnos. Desde luego no es una respuesta lógica que esperaría ante la afirmación anterior. Mira, vivimos en una sociedad en la que el estrés, la ansiedad, con los trastornos que de ellos se derivan, es una de las enfermedades más comunes y está creciendo en la población a pasos agigantados. Y una de las técnicas que se ha puesto de moda últimamente para combatir el estrés, para combatir la ansiedad, es lo que se llama mindfulness, cuyo lema principal es vivir el presente. La técnica consiste en estar atentos de manera consciente, de manera intencional, en lo que hacemos en el presente, en lo que experimentamos en el presente, sin juzgar lo que nos pasa. Simplemente hemos de aceptarlo
para que podamos aprender, en medio de esa situación presente, a gestionar nuestras emociones, a gestionar nuestras reacciones, nuestra actitud, nuestro pensamiento, para afrontar lo que se nos presenta ahora mismo en la vida. El pasado no importa, el futuro no importa, y si tenemos algún sufrimiento en el presente, como no lo podemos evitar, ¿para qué añadir más sufrimiento? Pues vamos a tratar de sustituirlo por pensamientos positivos. Hemos declarado que cuando Habacuc dice tranquilo, espero el día de la angustia, no está practicando mindfulness. No se está centrando en el presente y resignándose a lo que venga en el futuro, sino que acaba de meditar en el pasado, recordando las promesas cumplidas de Dios, está adorando a Dios en el presente por las perfecciones de Dios, por los atributos de Dios, y está experimentando el gozo del contentamiento frente a la situación futura, trágica, que le viene. No trata de centrarse en el presente y evadirse de la realidad del futuro. Y no es fácil mantenerse con contentamiento con la que le viene encima. Habacuc sabe que la situación no va a mejorar, que sí o sí se va a cumplir el juicio de Dios, que los caldeos van a llegar, van a arrasar, no van a dejar piedra sobre piedra, no perdonarán ni los cultivos, ni los animales, ni por supuesto las personas. En cuanto a este asedio que sufrió Jerusalén, dice el libro de Lamentaciones en el capítulo 4, versículos 8 al 10, más negro que el hollín es su aspecto, no se les reconoce por las calles, se ha pegado su piel a sus huesos, se ha marchitado, se ha vuelto como madera, dice la Reina Valera, se ha vuelto seca como un palo. Más dichosos son los que mueren a espada que los que mueren de hambre, que se consumen extenuados por falta de los frutos de los campos, de esos labrados que no van a dar mantenimiento. Dice, las manos de las mujeres compasivas cocieron a sus propios hijos, que les sirvieron de comida a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. Nadie podía entrar de la ciudad, nadie podía salir de la ciudad, no había alimento. En la última etapa de la invasión llega la escasez, hasta el punto que las madres llegan a cocinar a sus propios hijos. Así de duro era el juicio de Dios, y Habacuc era consciente de él. Pero Habacuc reconoce su debilidad. Habacuc reconoce la grandeza de Dios y levanta un cántico de alabanza en medio de este panorama tan aterrador. Y dice el versículo 17 que aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, nuevamente, si no conociésemos el final de la historia, y os digo, terminar la frase, nos parecería absurdo que Habacuc siga diciendo, con todo, a pesar de todo esto, yo me alegraré en el Señor. Pero es que Habacuc está expresando contentamiento basado en la gracia y la provisión de Dios. Habacuc no se está resignando amargado, sino que expresa su contentamiento basado en el conocimiento, y pongo esta palabra con mayúscula, subrayado, en negrita, con conocimiento que tiene de su Dios, basándose en la gracia, basándose en la provisión que Dios ha tenido siempre con los suyos, basándose en las promesas que Dios ha cumplido perfectamente, y sobre todo basándose en el gozo que trae a su corazón la seguridad de la salvación. Con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación, dice el texto. El contentamiento no procede de una fe ciega en Dios, sino justo lo contrario. Procede de un conocimiento profundo de Dios, ya que yo no puedo confiar en alguien que no conozco. Y dicho conocimiento solo lo podemos encontrar profundizando en la palabra de Dios. Recordemos una vez más, y lo seguiremos recordando, sed llenos del Espíritu Santo, como nos dice Efesios, es lo mismo que ser llenos de la palabra de Dios, como se nos dice en Colosenses, en el texto paralelo, que la palabra de Dios more, habite en abundancia en nosotros. Así que no tenemos ninguno de los presentes excusa para no estudiar la Biblia. Esto no es solo para el que está de pie y tiene ministerio de predicación,
sino que es algo para toda la Iglesia, para todos los creyentes, desde el más joven hasta el más mayor. No tenemos excusa para no estudiar la Biblia y conocer más profundamente a nuestro Dios. Y cuanto más los que tenemos el privilegio de predicar desde un púlpito. Tenemos que dedicar el mismo tiempo o más tiempo a orar antes de ponernos a estudiar la palabra. Y necesitamos que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine nuestro entendimiento al acudir a la palabra. Pero no podemos ser necios, como el estudiante que tiene al día siguiente un examen y se pone a orar a Dios: Señor, ayúdame con mi examen, ilumina mi entendimiento con el examen, y ni siquiera ha abierto el libro. La iluminación no le va a llegar por ciencia infusa y el examen lo va a suspender por no estudiar. Sí es cierto que dependemos totalmente de la iluminación del Espíritu Santo a la hora de estudiar la palabra. Predicadores y no predicadores. Pero el Espíritu no nos va a iluminar el conocimiento de Dios si no profundizamos en el conocimiento de la palabra de Dios, que es el medio en que Dios se nos ha revelado para poder conocer. Y cuanto más conocemos la palabra de Dios, más conocemos al Dios de la palabra, más podemos refugiarnos en su fortaleza, más podemos afrontar las situaciones que nos vengan desde la perspectiva de Dios, confiando en sus maneras y confiando en sus tiempos. Me voy a permitir que haga un paréntesis aquí, porque Habacuc también nos muestra que solo mediante el conocimiento profundo de Dios, a través del conocimiento de la palabra de Dios, solo de esa manera podemos alabarle de manera correcta y darle la gloria como Él se merece. ¿Y a qué me refiero con esto? Mirad, cuando dije que íbamos a empezar a estudiar el libro de Habacuc, una hermana se me acercó y me preguntó: entonces cantaremos la canción de la higuera, ¿no? Es la sexta predicación de Habacuc y todavía no la hemos cantado. Y si Dios quiere, la cantaremos a modo de oración al terminar hoy la reunión. ¿Pero por qué no la hemos cantado aún? Mira, porque a pesar de que la hemos cantado en el pasado multitud de ocasiones, quiero que entendamos la profundidad del versículo 17 antes de levantar nuestro corazón, nuestra voz, proclamando el versículo 17. Quiero que este canto de Habacuc de oración nos ayude a reflexionar sobre cómo alabamos al Señor por medio de las canciones, ya que esto es una oración cantada. Que nos mirásemos cada uno a nosotros mismos y meditemos cómo es nuestra alabanza a Dios en el tiempo de alabanza que hemos tenido hace un momento. Por supuesto, en cada minuto de nuestra vida, pero cuando se proyecta una letra, ¿cómo es nuestra alabanza? ¿Cantamos solo porque nos gusta cómo suena? ¿Es bonito? Y no meditamos en lo que estamos cantando. ¿Cantamos solo las canciones que nos gustan? O diciendo al revés, no canto la canción si no me gusta. ¿Canto o no canto dependiendo de si hay ciertos instrumentos o no hay ciertos instrumentos musicales? Mira, cuando venimos a alabar al Señor por medio de las canciones, no venimos a un concierto de música. Tampoco venimos a sentirnos bien. No venimos a hacer lo que me gusta y si no me gusta no lo hago. Sino que venimos a rendirnos delante de Dios. Venimos a rendir nuestra alabanza delante de Dios, tratando de hacerlo con la mayor excelencia, independientemente de si Dios nos ha dado mejores o peores dones musicales, vocales o instrumentales, pero con la mayor excelencia, haciéndolo poniendo el corazón en ello. En esta iglesia las canciones que cantamos son canciones con letra bíblica, pero no sé si siempre nos paramos a meditar qué es lo que estamos diciendo cuando cantamos a nuestro Dios. No olvidemos que estamos hablando a Dios por medio de cantarle a Él. En definitiva, estamos haciendo lo que hizo Habacuc. Estamos levantando oraciones cantadas, porque orar es hablar con Dios. Estamos haciendo lo que hizo Habacuc. Oraciones por las cuales exaltamos su nombre, por las cuales reconocemos sus atributos, recordamos sus obras, sus promesas, expresamos nuestra gratitud por la salvación que ha hecho en nuestras vidas, por las bendiciones que recibimos.
Meditemos cuando cantemos al Señor y reflexionemos cuando cantemos la canción de la higuera. ¿Qué estamos diciendo realmente? ¿Estamos dispuestos a tener contentamiento en todo? Porque Jehová es mi fortaleza. Volvemos a Habacuc y a su contentamiento. Y quiero que nos demos cuenta de que si el gozo de la salvación de Habacuc trae contentamiento al profeta desde su lado de la cruz, es decir, él se deleitaba en la salvación y la redención de su pueblo como sombra de la redención del Mesías que habría de venir, ¿cuánto más contentamiento no tendremos que tener nosotros que estamos al otro lado de la cruz? ¿Cuánto más gozo no tendremos que encontrar nosotros al ver a nuestro Señor Jesucristo derramando su sangre en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados, resucitando al tercer día conforme a la Escritura, ascendiendo al cielo, volviendo a su posición de exaltación, de gloria, sabiendo que Él ha prometido ir a preparar un lugar para nosotros, sabiendo que Él ahora mismo está intercediendo por nosotros delante del Padre, sabiendo que Él va a regresar y va a arreglar, a restaurar todas las cosas? ¿Qué situación del mundo, por difícil, por dolorosa, por triste que sea, nos puede robar el contentamiento, el gozo en el Señor? Ninguna, mis queridos hermanos. Eso no significa que no podamos estar tristes, eso no significa que no podamos sentir dolor, pero el gozo, el contentamiento, nada nos lo puede robar. Por eso podemos decir, como Habacuc en el versículo 19, el Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como la cierva y por las alturas me hace caminar. Recordemos el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, versículos 8 al 10. Él le ha pedido hasta 3 veces a Dios que le quite esa espina, ese aguijón en la carne que le hacía sufrir grandemente. Y Dios le responde a su oración: no. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué responde Pablo? ¿Cómo que no? ¿Es que no me amas? ¿Es que no ves por lo que estoy pasando? No, Pablo no responde eso y lo sabemos. Pablo conoce a Dios. El corazón de Pablo había sido transformado de la misma manera que el corazón de Habacuc frente a la soberanía de Dios, frente a la bondad de Dios. Tiene contentamiento en Dios y por eso él responde: por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustia, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En definitiva, Pablo está diciendo lo que acaba de decir Habacuc: el Señor Dios es mi fortaleza. Jesucristo es suficiente. Su gracia es suficiente. Y el Señor es nuestra fortaleza. Puede que no entiendas las circunstancias por las que estás pasando, pero confía en que Dios tiene un propósito bueno para tu vida. Mira, tener contentamiento no es fácil. Como dice el dicho, los toros se ven mejor desde la barrera. Es fácil que yo, a lo mejor no esté pasando por dificultad y os diga: tenéis que tener contentamiento. Y tú puedes decir: sí, pero salta tú al ruedo y ponte delante del morlaco, a ver cómo reacciona. El contentamiento no es fácil porque es algo que no surge de repente, sino que es algo que hay que ir desarrollando, que hay que ir entrenando. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de Dios, mediante una comunión íntima con Dios. Escuché no hace mucho tiempo a un predicador decir la siguiente frase, cito textualmente: las dificultades que Dios permite en nuestra vida son solamente los golpes del cincel del Señor forjando en nuestro corazón la imagen de su Hijo. Lo repito: las dificultades que Dios permite en nuestra vida son solamente los golpes del cincel del Señor forjando en nuestro corazón la imagen de su Hijo. Hasta aquí la cita. Bástate mi gracia, te dice el Señor. Y si aún no tienes a Cristo en tu vida,
no solo no puedes tener contentamiento en medio de las pruebas, sino que además deberías de temblar hasta los huesos, porque estás bajo el juicio de Dios. Deberían de estremecerse tus entrañas, porque dice el Salmo 7, versículos 11 y 12, que Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, Él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Tiembla. Ahora dice, si el impío no se arrepiente, pero hoy sigue siendo día de salvación para ti. Hoy puedes arrepentirte. Habacuc pudo anticipar la que se le venía encima y pudo preparar su corazón, pero ni yo ni tú puedes anticipar cuándo regresará el Señor o cuándo el Señor te va a llamar a su presencia, y entonces será demasiado tarde. Si el impío no se arrepiente, por eso te digo, ve a Cristo y arrepiéntete. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Pídele perdón de tus pecados, reconócelo como el Señor, como el Salvador de tu vida, y así podrás regocijarte en el Señor, en el Dios de tu salvación. Y si eres salvo, no menosprecies el alto costo de tu salvación. Medita, agradecido en la redención que Cristo ya logró para ti en la cruz del Calvario. Deja a un lado la queja, deja a un lado el orgullo, deja a un lado la soberbia, deja a un lado la desdicha, deja a un lado la falta de contentamiento. Fija tu ojo en Cristo, fija tu ojo en el Dios de tu salvación, medita en su palabra, procura tener una comunión íntima con Él, confía en Dios, regocíjate en el Dios de tu salvación y disfruta. Disfruta del gozo que solo puedes encontrar en Dios y que ninguna circunstancia de esta vida te va a poder robar. Terminamos con una lectura de la palabra de Dios antes del tiempo de oración. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se revela de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que el Señor bendiga su palabra.